Hey, buenas a todos, yo soy Carlos 144 y me acá en vuestras pantallas para daros un nuevo vídeo. En esta ocasión vengo a hablaros sobre el equivalente Thevenin-Norton, ¿vale? Lo primero es, ¿para qué sirve un equivalente Thevenin-Norton? Bueno, si nosotros estamos en un circuito como en la figura y me interesa simplemente calcular la intensidad o la tensión o la potencia de cierto elemento del circuito, como puede ser la resistencia de 25 ohmios que hay entre los terminales A y B, puedo simplificar todo el circuito para poder hacer cálculo más rápido. Alguno podrá pensar, bueno, pero es que en el tiempo en el que haces todos los cálculos del Thevenin-Norton, pierdes mucho tiempo que puedes hacerlo en resolver el circuito. Y sí, es cierto. Pero piensa que la siguiente vez que se encuentra alguien con esto, si yo ya le he hecho el Thevenin-Norton del circuito, esa persona en un segundo va a poder calcular su tensión, intensidad, potencia y muchas otras propiedades. Por lo tanto, es útil de cara al futuro, de cara a que si otra persona coge este circuito tiene que resolverlo entero, sino simplemente utilizar el Thevenin-Norton, ¿vale? Tiene más propiedades, como se verán en los vídeos de carga y descarga de un condensador, tanto en la teoría como en la práctica. Si los habéis visto ya, perfecto, y si no, pues vedlos. Bien, vamos a empezar. Lo primero es que es equivalente Thevenin y el equivalente Norton. Aquí en la diapositiva podéis verlo, ¿vale? Un equivalente Thevenin consta de una fuente de tensión, una resistencia equivalente y entre los terminales pues lo que hubiera. En este caso, en todos nuestros terminales A y B había una resistencia de 25 ohmios. ¿Tiene que estar siempre los terminales a la derecha del todo? No, pueden estar a la izquierda del todo, en medio, etc. Yo aquí voy a hacer el Thevenin y el Norton de los terminales A y B a la izquierda, ¿vale? Respecto al Norton, lo que hay es una fuente de intensidad en paralelo a una resistencia equivalente. Como veis, he puesto que la resistencia equivalente en ambos es la misma, he puesto la misma palabra porque toman el mismo valor, ¿vale? Y ambos circuitos están relacionados a partir de la fórmula que aparece debajo. La tensión de Thevenin es igual a la R equivalente por la I de Norton. Entonces, si yo tengo el Thevenin, puedo calcular el Norton directamente o puedo calcular por separado el Thevenin y el Norton y mediante la ecuación comprobar si están bien. Si no coincide, si no se cumple la ecuación, significa que he hecho algo mal. Bien, bueno, como siempre vamos a ver los elementos que tenemos en mi circuito. Tenemos una fuente independiente de tensión de valor 40 voltios, varias resistencias, tenemos una fuente dependiente de tensión de valor 3 veces la intensidad I y ya está. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, lo primero es que cuando analizamos un circuito para hacer el Thevenin o el Norton, tenemos que obviar toda la parte que no sea la que vamos a hacer. Como aquí vamos a hacer de los terminales A y B hacia la izquierda, la resistencia que hay en medio me olvido de ella, como si no existiera. Vale. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo calcular la resistencia equivalente. Y para ello vamos a explicar los pasos que hay. Primero hay que eliminar las fuentes independientes, tanto de tensión como de intensidad, teniendo en cuenta que si elimino una fuente de tensión, me queda un cortocircuito, mientras que si elimino una fuente de intensidad, me queda un circuito abierto. Por lo tanto, en mi circuito, si elimino la fuente independiente, que solo hay una, la fuente de tensión de la izquierda, me quedará como un cortocircuito. Así, si hubiera sido una fuente de tensión, me quedaría en abierto. ¿Vale? El segundo punto es añadir una fuente independiente de valor UG atravesada por la intensidad IG. Entre A y B. Entonces, entre A y B, pues coloco una fuente de tensión de valor UG atravesada por la intensidad IG. Con esta forma de la fuente atravesada por intensidad IG se cumple que la R equivalente es menos UG entre IG. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no sé cuánto es UG ni cuánto es IG. Por lo tanto, lo que debo de hacer es buscar una relación entre ambas variables. Para eso vamos a resolver el circuito. Entonces, llamando I1 la intensidad que atraviesa los tres ohmios de la izquierda, me puedo dar cuenta muy rápidamente de que I1 es 3I más I. Por lo tanto, I1 es 4I. Ya tengo I1 en función de la I. Lo siguiente es que si hago lo mismo con I2, pero esta vez lo que hago es el análisis de la malla exterior, me queda 3I más 3 por I más 5 veces I2 igual a 0, porque toda la suma de tensiones van en el mismo sentido, en ningún sentido contrario, pues tiene que valer 0. Por lo tanto, si yo sustituyo I1 por 4I y puedo calcular I2, me quedaría que I2 es menos 3 veces I.
Por lo tanto, ya puedo calcular cuánto es IG, porque sé que I es IG más I2. Por lo tanto, como I2 era menos 3I, me queda que IG es 4 veces I. Ya tengo la IG expresada en función de la I. Por lo tanto, ahora vamos a intentar que UG quede también en función de la I. Fácilmente se ve que la tensión que atraviesa la resistencia de 5 ohmios es la misma que la tensión de la fuente, UG. Por lo tanto, la tensión de la resistencia es su valor de resistencia por la intensidad. Pues 5 veces I2 es UG. Y como I2 habíamos dicho que era menos 3 veces I, me queda que UG es menos 15I. Por lo tanto, si en la fórmula que tenemos arriba sustituimos, me queda que la R equivalente es menos por menos más 15I, entre 4i las i se simplifican y queda 15 cuartos, que equivale a 3,75 ohmios. Vale, ahora lo siguiente que vamos a calcular es la tensión de Thevenin. Luego veremos cómo se calcula la intensidad de Norton. Como veis, como la intensidad es la misma, da igual que quiera hacer Thevenin o Norton, que la resistencia me va a dar siempre igual y siempre se hace con el mismo procedimiento. Bien, entonces para la tensión de Thevenin lo que tengo que hacer es dejar los terminales A y B en abierto, ¿vale? Tal cual está ahora mismo. Y aquí sí que no hay que eliminar nada. Pero lo que se cumple es que la tensión entre A y B es la tensión de Thevenin. Entonces, si yo calculo la tensión entre A y B, estaré calculando la tensión de Thevenin. Como está en abierto, la intensidad que circula por la rama de AB es 0, ¿vale? Por lo tanto, por 3 ohmios y por 5 ohmios va a circular la misma intensidad como veremos luego. Igual que antes, puedo repetir el cálculo y me queda lo mismo, que I1 es 4 veces I. Si ahora aplico un cálculo a la malla exterior que tengo, 40 tiene que ser igual a 3 veces I1 más 3 veces I más 5 veces I. Por lo que he comentado antes de que en 3 y en 5 la intensidad es la misma porque están realmente en serie al estar lo demás en abierto. Por lo tanto me queda que 40 es igual a 20I, por lo tanto la I es 2 amperios. La tensión AB es la tensión de la resistencia de 5 ohmios, cuya tensión será 5 veces I. Por lo tanto, me queda que la tensión AB vale 10, que es la tensión de Thevenin. Ya tenemos la tensión de Thevenin. ¿Cómo calculamos la intensidad de Norton? Mientras que en Thevenin hay que dejar AB en abierto, aquí hay que dejarlo en cortocircuito. Es decir, con un cable sin ningún elemento. Haciendo que la, la tensión que circule entre A y B sea 0. Y por lo tanto, la intensidad que circula entre A y B será la I de Norton. Con este circuito, pues el procedimiento es similar. Solo que ahora, por 3 ohmios y por 5 ohmios no circulará la misma intensidad. Pero no es ningún problema. Porque igual que antes, hacemos el mismo cálculo de intensidades. Me queda que I1 es 4 veces I, igual que antes, eso no cambia. Por contra, ¿qué pasa ahora? La tensión que pasa por 5 ohmios tiene que ser la misma tensión que pasa por AB. Como está en cortocircuito, la tensión de AB es 0, por lo tanto 5 por I2 es 0, por lo tanto I2 vale 0. Y por lo tanto, eso significa que I también es IN, como veremos luego. Pero bueno, haciendo esa misma malla que hemos comentado ya otras veces, 40 es 3 veces I1 más 3I más 0, porque la tensión que pasa por 5 ohmios acabamos de mostrar que es 0. Por lo tanto, me queda que 40 es 15i y por lo tanto la I vale 8 tercios. Y bueno, como ya he comentado antes, la IN y la I coinciden porque I2 vale 0 y por lo tanto IN es 8 tercios. Por lo tanto, ya puedo sustituir en mi circuito los valores que he calculado, que estarían sustituidos. Y como podéis comprobar, si sustituyo en la ecuación que teníamos abajo, me queda 10 igual a 3,75 por 8 tercios. 3,75 por 8 tercios es 10. Por lo tanto, hemos calculado correctamente los dos equivalentes. Si no diera bien, si no se cumpliera la igualdad, significaría que uno de los dos o los dos circuitos están mal hechos. Y bueno, ya estaría. Fin del vídeo.